¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Dilo Como Es, el podcast. Gracias por estar con nosotros. Desde donde quiera nos estás viendo y nos estás escuchando. Gracias por estar ahí y sentado, sentadito, acostado, donde sea, no sé a qué horas estás viendo, pero gracias por estar con nosotros. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de otro tema y si es tu primera vez aquí, te aclaro, lo que hacemos con Dilo Como Es, con este podcast, es expandir un poco en los temas que estamos hablando en el Ministerio Juvenil de aquí de Iglesia Leywood. Por cierto, mi nombre es Alan y esta es mi esposa, Tatiana, y estamos como pastores de jóvenes aquí en Iglesia Leywood. Y por eso somos los que traemos los temas para el Ministerio Juvenil y nos gusta expandir un poquito más. Pero para expander, lo que hacemos es traemos invitados y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de fe y espiritualidad. Y nos encanta porque tenemos a grandes personas con nosotros y personas que amamos, respetamos y han caminado con nosotros también muchas etapas con nosotros. Entonces, por favor, denle la bienvenida a Randall y Alexandra González, que ellos son los pastores del Ministerio de Español, pastores ejecutivos en realidad. Ellos básicamente son el jefe de todos nosotros aquí. Así que no me metan en problemas. No, es cierto. ¿Cómo están? Gustan tenerlos acá. Gracias, Alan. Qué honor Muchas estar gracias, aquí. sí, un honor estar aquí con ustedes. No, Pues- no tan seguido, pero ¿verdad? Pues que se haga costumbre, así para que vengan un poquito más después. Estamos para servir. Muchas gracias. Pues miren, algo interesante que les quiero compartir primeramente es que Pastor Randall me ha visto a mí en varias etapas de mi vida. Me vio chamaco, chamaco es niño, por si no sabes, en tu país no se nos está escuchando, pero me vio muy joven, me vio soltero, sirviendo aquí en la iglesia y también haciendo despapayes de todo un poco. Y después, un día le dije que conocí a una chica y que me quería casar con ella y él estuvo en nuestra boda, él nos casó y a Tati y a mí. Y bueno, estamos aquí ya en otra etapa. Te casaste donde, muy bien, Alan. Te casaste muy bien. Gracias a Dios. Gracias, me enviaron una angelita. Gracias a Dios. Para que te tuviera quieto. Sí, porque... Oye, ¿sabes qué? Hablando de eso, yo siempre he dicho y lo he comprobado que ella es la paz que yo necesitaba. Porque yo siempre era un reguilete. Siempre. Pero yo soy la aventura que ella necesitaba. Porque ella también era muy Por eso es que tranquilita. los opuestos se atraen, ¿verdad? Así que... Muy opuestos. Sirvieron las oraciones de la mamá, yo creo. De mi mamá y de también mi papá y de varios de ustedes que oraron por mí, señor. Ubíquese, muchacho, por favor. Sí, también. Pero bueno, está en cabina y en estudio está también Giselle, que Wow. hoy le dije Giselle para que se despertara. Wow. En realidad es Gigi, que la queremos mucho y ella está haciendo las preguntas, está moderando un poquito la conversación. ¿Cómo estás, Gigi? Muy bien, aquí saliéndome del shock. Del shock de que te dije Giselle. Sí. Sí, es que nunca le digo así. Pero tú tienes unas preguntitas para conocer más a nuestros invitados. Aker, dale. Sí, tengo algunas preguntas. Empezamos con nuestra pastora Alexandra. Ay, las ¿Qué damas les- primero. No se preocupe, todo bien, respire. Bueno, ¿qué le gusta más? ¿El café o un té? Un té. ¿Un té? ¿Qué tipo de té, Sí. perdón? El que te conté. Eso está buena, el té que te conté. La respuesta para el té que he escuchado en mi vida. Oye, La desconozco. ¿Qué pasó? Me tomé uno por ahí. No, me gustan todos los tés, en realidad. Té verde, té de manzanilla, menta, cualquiera. pero si toman café. Tomo café de vez en cuando. Lo que pasa es que el café, como que la cafeína me pone así. Te altera. Sí, me altera. Entonces no me gusta mucho por eso. Pero sí, de vez en cuando me tomo un cafecito. Muy bien. Un cafecito de vez en cuando, pero té. Sí. Perdón, Té. ya que estamos aquí en tema, té, café, para ti. Té, porque no tomo café. O sea, Pero por preferencia no tomo Nada. té tampoco. entonces tú en realidad, No, como bebidas calientes, no no. es tu rollo. Si hace frío, pues un té, ¿verdad? De cualquier sabor, pero no es como mi preferencia, ¿no? Yo siempre digo que soy maltico porque yo no tomo Sí. café. Bueno, hago Maltico. traición a la patria. Ya se dijo, ya ver, pues, ellos los dos son de Costa Rica, igual que Tati. Aquí el único que desentona soy yo. Somos mayoría. Pero bueno, me siento rodeado. Por mayoría gana. Mira, yo tampoco tomo café, pero yo sí prefiero el té. ¿También? Sí, claro. Y mi té de matcha no se diga. Pero bueno, siguiente pregunta, pastor. A ver, ese té ¿A de usted le matcha me gusta? tiene.
¿Correr o andar en bicicleta? Andar en bicicleta. Andar en bicicleta. Nunca me gustó correr. Ya somos Nunca, ni en el tiempo de la escuela, ni en el colegio, el high school, como lo llaman acá, nunca. Tuve que correr porque era obligatorio, ¿no? Porque había que en educación física te obligaban a correr. ¿no? Tuve que correr porque me persiguió un perro, pero Por eso, pero sí, no, pero bicicleta es lo que me gusta. Y hasta la fecha lo hago, entonces eso es lo que me gusta. Sí, aquí donde lo ven. La última súper vez. bicicletero. Sí, la última vez, ¿cuánto fue lo que hicieron la última carrera? Hace 2 semanas, 50 millas. 50 millas. Ahí donde Wow. O sea, para los que El son Tour de de Houston se llama. Latinoamérica, una milla son 1.6 kilómetros. Entonces, ¿qué serían? Ya se me acabaron las matemáticas. Serían Un montón. muchas más de 50 kilómetros. Eran como 70 y tantos. Se nota ¿no? que eres Por ahí. pastor y no matemático. Sí, mira, gracias. Yo de matemático me muero de hambre. Pero por eso está Excel. Y bueno, ¿qué más? ¿Cuándo se tiene que tomar vacaciones? ¿Le gusta viajar o vacaciones en casa? Viajar, por supuesto. Nunca sabe. Sí. ¿Y a dónde le gusta ir? Viajar. Me gusta más la playa. Muy tica. Muy rica, ¿verdad? Sí. Sí, Ah, eso bueno, es muy sí. rico, sí. No, yo soy de playa también. Sí. Yo soy de playa. O sea, la montaña, como que solo si voy a andar en bicicleta. ¿Ves? Ahí te iba a decir. Así como que ir a caminar por la montaña. O sea, no que no esté mal, pero la verdad no creo que lo disfruto tanto como con la playa. Y sabes que tiene que ver una cuestión de crianza. Ajá. Fue lo que Sí. toda la vida mis papás hicieron con nosotros, ir al playa, lo disfruté y hasta la fecha lo disfruto. Y mis hijos lo disfrutan también. Sí. Entonces, es la tradición. Bueno, y también el tipo de playas que tienen ellos en Costa Rica tampoco sí, es cualquier claro. cosa. Ah, no, Entonces, sí, exacto. pues, si los crían en buenas cosas, con buen paladar, pues ya no se puede ir mal después de ahí. Entonces, muy bonitas playas en Costa Rica, así que Siguiente pregunta. Ya que les gustan viajar, ¿prefieren viajar en carretera o en avión? En avión. Muy feo. Lo más cómodo. No, Sí. sí. yo creo que también depende qué tan. Ahora, tan no, lejos no vayamos, es que pero- me encanten los aviones. Yo tengo que orar mucho para montarme en un avión. ¿En serio? Sí, por Sí. 5 razones. Te da mucho miedo. Sí, la turbulencia, cuando se pone turbulencia, se pone serio. Sí. Seria, se pone Sí. seria. No, no te habla. Sí. Pero me gusta llegar rápido. Ah, bueno. Es que eso. A mí me pasa eso cuando despegamos. Yo, ¿verdad? Despegamos y no me hablen. Yo voy así todos. Hasta que el avión no se logra estabilizar, yo todo el despegue voy así. Sí, no, esas son los momentos en que Dios y yo, Somos más cercanos. más que nunca. Tú sabes que por más que yo volé toda mi vida y volé mucho. Yo te quería preguntar a ti eso. Bueno, pues ya vamos al tema. A ver. Por más que volé hasta la fecha, si viene turbulencia y dependiendo obviamente qué tipo de turbulencia, ¿no? Me vas a ver así como que medio intenso, así como que tranquilo, Inquietito. pero por dentro no vengo tan tranquilo, vengo en oración. Y que conste que tuve muchas experiencias, todo Y tipo de malas. avión que te puedas imaginar. Pequeños, grandes, bimotor, avionetas, todo. Y situaciones interesantes, algunas así que uno decía, señor, esto se va a Cuéntanos caer". una que Espeluznante. nunca se me va a olvidar. Una de aviones que dices. Una que nunca se me va a olvidar. Veníamos de Buenos Aires, Argentina, aterrizando en La Paz, Bolivia. Una turbulencia de aquellas, O sea, ninguna. rayería. Oh, wow. Y de repente yo venía sentado cerca de la ventanilla donde está justo la turbina. Pues de repente cae un trueno y golpea la turbina y sale fuego de la turbina. Y yo dije, y venían unos españoles al lado. Y no voy a decir la palabra que dijeron porque Para no ofender a nadie. para no ofender a nadie. Y yo me quedé así como, claro, venía en el avión, venía alguien con nosotros que vuela. Y él me dijo, no te preocupes, estamos en el aire. No está. Entonces no hay problema. Los aviones están preparados para esto. Pero claro, de todas maneras, ver que sale Claro. fuego de una turbina, tú dices, señor, bueno, ya me está llamando a tu presencia, ahí voy. O sea, el rayo le pegó a la turbina. Sí, sí. Bueno, tengo otras experiencias, tengo muchas. Pudiéramos Sí, hacer un claro. podcast de esto, ¿no? Pero, Bueno. pero no se trata de este tema. Ya, a ver, anótalo porque ese es el de la próxima vez. Dice, historias en el aire. No, hay que llamarlo Adorando en Lugares Altos. Ese está bueno. Ya, listo. Ese, ya.
Ponlo, porque lo vas a poner. Está escrito. Pero a ver, y volaste tanto Ujú. que tu preferencia está igual volar Sí. que manejar. Sí, manejé también mucho. En México manejé mucho. Tú sabes, con Marcos Witt manejamos por toda la República Mexicana y por todo lado. Y la verdad es que después de tanto rato estar manejando te cansas, ¿no? Sí. Tú quieres llegar Ujú. rápido. Sí. Entonces, la verdad, o sea, quiero aclarar, no odio volar. La verdad, lo hago y no tengo problema con eso. Bueno, no odias manejar, más bien. Y mira, te voy a ser Es bueno honesto. manejar. Después de que, sí, yo puedo manejar por mucho tiempo. Sí. Después de tantos años que yo manejé en México, pasamos quizás como unos, yo creo que 4 o 5 años donde yo le dije, me niego a volver a manejar distancias largas. O sea, cuando digo largas, estoy hablando 15, 16, 17 horas, ¿no? Sí, eran muchos. La primera vez que lo hicimos fue años después. Y fue la segunda vez que fuimos a Disney World en Orlando. En Orlando. De aquí de Houston. Claro, y justo teníamos una van No. y me dijo, ¿y por qué no vamos manejando? Digo, ¿será que rompo la promesa que dije que nunca iba a volver a manejar? y lo hice y manejamos. ¿Y lo disfruté. disfrutaste? Lo disfruté, sí. Bueno. Sí, lo disfruté, pero prefiero volar. Me llego más rápido. Mejor. Muy rápido. Bueno, última pregunta y se la hago a los dos. A ver, ¿Les gusta mejor desayuno para madrugadores o, como aquí se dice, brunch para dormir un poco más? Ni. que es una mezcla entre no y sí. Sí. Como que sí desayunamos, pero no es como la comida preferida del día. Ok. Entonces, normalmente cuando es fin de semana y podemos descansar un poquito más, realmente lo que hacemos es como un almuerzo a mediodía y a veces nos vamos como hasta las 2 de la tarde y no comemos algo así pequeñito. Entonces almorzamos, pero almorzamos más Bien. fuerte. Claro. Entonces, y ya casi en la noche no comemos algo así pequeñito, pero sí, como que para mí el desayuno no es así como lo más rico y lo más importante, es como el almuerzo. Prefieren brunch, por Sí. decir. Entonces, Sí. más para brunch. Sí, tú Sí. sabes, hay gente que... Bueno, es que el brunch para nosotros de Costa Rica no existe No el brunch. existe. Entonces es como comemos al mediodía, como aquí, como Sí. en Estados Unidos. Comemos al mediodía y ya en la tarde un cafecito como a las 3 o 4. Bueno, un tecito también. Hablando de. Y entonces en la noche ya comes un poco más liviano, pero no existe ese concepto del brunch. Del brunch. Tú sabes que hay una afición por mucha gente por desayunar, ¿no? Y inclusive, bueno, ahí tú eres uno de ese club. Él es No, uno no, de esos. inclusive aquí en Estados Unidos, yo no sé dónde dónde nos van a ver, ¿no? Pero hay restaurantes específicamente para Sí. desayunar, lo cual en nuestros países en Latinoamérica, bueno, hoy en día ya las cosas han ido cambiando, Antes, pero bueno, tiempo atrás no no soy. existía. Realmente tú ibas a un restaurante no necesariamente para desayunar, No, tú ibas exacto. para almorzar o para cenar, Literal. ¿verdad? Y yo realmente el desayuno lo disfruto, pero la verdad no disfruto pensar en que voy a salir a desayunar. ¿Para qué desayunar afuera si yo puedo hacerlo en la casa? Pero almorzar o cenar, esa es mi filosofía, ¿no? Pero sí, o sea, ¿sí te gusta desayunar o hay más? No, yo sí sé desayuno. No tenía la costumbre de desayunar. De hecho, mi costumbre de desayunar inició viviendo en México. Oh, ¿en serio? Sí, yo no desayunaba. Claro, porque en Costa Rica, o en muchos países, no puedo generalizar, pero en Latinoamérica, tu comida es al mediodía, a las 12. Sí. Para los que no son mexicanos y están viendo esto, tienen que saber que en México es diferente. Sí. Tú, comes por ahí de las 2, 3 de la tarde. Sí. Esa es la comida buena. Esa es la comida buena, fuerte. Entonces, tu servidor, llegando a vivir a México, en el año 92, dijo, pues sigo con la costumbre de no desayunar. A la 1:30, 2, estaba como el león, me moría de hambre. Y decía, todavía falta 1 hora y media más, a las 3 de almorzar. Sí. Entonces era terrible, yo no podía. Claro. Claro, luego me di cuenta que en México era desayuno, luego el almuerzo, luego la comida Ajá. y luego la cena. Sí. O sea, aquí Y comen. luego la merienda. Y sí, la merienda. luego O sea, era una merienda cosa que no también. paraba, ¿no? Todo el día comiendo. Así. Entonces,
regresé a hay que desayunar y desayunar bien porque si no se come hasta las 3 de la tarde. Entonces Claro, hay que modificar ahí. hay que modificar los patrones de conducta. Por necesidad, Por necesidad. y por hambre. Exactamente. Ay, bueno, eso de la comida obviamente trabaja nuestra fe. Nuestra espiritualidad. Trabaja nuestro matrimonio. Trabaja Porque nuestro yo estoy matrimonio. acostumbrada así, desayuno, almuerzo Ujú, y en la noche la cena. claro. Pero aquí el Señor no. O sea, Dilo como es. Desayuno bien, o sea, un buen desayuno y ya después al rato anda buscando como algo suavecito, una frutita, Yo lo conozco, no sé le gusta qué. picar. Sí, y luego ¿qué vamos a comer? Sí, para las 2 yo estoy ¿Y en como la- que... y en la noche? No, vamos a Ajá. comer algo. ¿Qué vamos Y a la comer? merienda, el problema en la casa, o sea, es que No es problema. enseñó a los niños Lo mismo. la merienda Oh, wow. en la noche. Entonces, Sebastián es uno de que él no se puede ir a dormir si no se ha comido su platito de cereal. Oh, wow. O Miranda, un pancito con O jalea, Miranda, con su con lechita, jalea. algo así. Pero Pero es estamos que, hablando que acaban de comer. a ver, pero es que así crecí yo también. Era como que yo no voy a dormir sin mi vasito de leche o algo dulce para así. Era así. Entonces Así, tal cual. pues ya, ¿quién quiere? ¿Alguien más va a cenar conmigo? Y los Entonces niños ya ya no no saben. pagan. Los Tienes que niños saben. perpetuar la tradición. No fue a propósito, fue... Pero verdad que los niños saben que ¿qué vamos a cenar? Y yo, no sé, le preguntan a su papá porque Ah, yo, sí. yo pienso, Porque les esa es tu inculpan. tradición, ve. A mí me avientan los toca. clavos esos, como que no, ese no fue rollo mío, tú los enseñaste, tú resuelves. ay, ay. Pero bueno, así es esto. Pues Así nada. está la cosa. Bueno, cambiando un poco el tema. Y un poco. Bastante. Un poco. Pero bueno, hoy el tema es fe y wow. Espiritualidad. No sé por qué casi me trabo con esa palabra. Pero les tenemos unas preguntitas. La primera pregunta siendo, ¿cómo influye tu fe en la manera en que enfrentas los desafíos en la vida? ¿Por dónde ¿Quién comenzamos? ¿Somos caballerosos o iniciamos? No sé si me voy a desviar un poquito de la pregunta, pero voy a volver a la pregunta. Creo que es muy importante que nosotros entendamos o establezcamos qué es realmente fe y qué es espiritualidad. Sí. Porque hoy en día, si uno ve podcast o videos o lo que sea en las redes sociales, hay muchos conceptos de espiritualidad. Y que no necesariamente se alinean al concepto de la Biblia de espiritualidad. Claro. Cierto. Entonces, la gente tiene este concepto de que espiritualidad es como una búsqueda interior de una verdad o de conocerse a uno mismo. Entonces la gente cae en cosas como yoga o meditación o budismo, que cosas así como para encontrarse a ellos y conectarse y ser espirituales. Sí. Incluso mucha gente dice que no se conecta la espiritualidad con una religión. Entonces son conceptos así bien Locos. raros y yo creo que tenemos que tener claro qué es realmente la espiritualidad. Total. Y realmente según la palabra de Dios, espiritualidad es buscar a Dios, conectarse con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, esa espiritualidad es como una necesidad en ser humano, porque Dios es espíritu. Y dice la Biblia que los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, la espiritualidad nos lleva a conectarnos no con nosotros mismos, sino con Dios. Claro. ¿Verdad? Y creo que también tenemos que entender que somos seres tripartitos, en donde tenemos un cuerpo, o sea, yo tengo un cuerpo, vivo un cuerpo, pero también tengo un alma, en donde están mis emociones, mis pensamientos, y luego tengo mi espíritu, que es la parte donde me conecto con Dios, ¿verdad? Entonces, por otro lado, la fe es como esa confianza que yo pongo en Dios, ese saber de que Dios es fiel, de que Dios está conmigo, que yo le creo a sus promesas y a su palabra. Así es. Entonces, la fe y la espiritualidad juntas es bien importante en la vida, porque como ya dije, o sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Yo no puedo vivir la vida física o natural si yo no tengo una relación con Dios, si mi espíritu está muerto. Claro. Wow, ¿Verdad?
Entonces tengo que caminar en ese despertar espiritual para poder enfrentar la vida como realmente Dios quiere que yo la viva. Por eso tal vez Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero que Jesús vino a darnos una vida y una vida abundante. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba muerto espiritualmente, pero cuando Jesús viene, entonces nos da una vida en el espíritu. Y eso es lo que realmente nos ayuda a enfrentar la vida y a tener esa vida en abundancia que Jesús quiere que tengamos. Y uniendo lo que estás diciendo, estar muertos en el espíritu también mata lo demás. Claro. Porque es básicamente, diría yo, el núcleo principal. Todo lo demás, si el espíritu está, como dices tú, estaba muerto, todo lo demás sufre. Claro. De una u otra manera. Que por eso a lo mejor uno no puede ver el espíritu de una persona, pero sí ve la vida que llevan y te das cuenta por qué está muerto su espíritu. Exacto. Claro. Y a veces como que queremos ya no puedo decir, hacer como diferencias en nuestra vida, como por ejemplo lo espiritual es la iglesia los domingos, solo ahí, ¿verdad? O mi cuerpo es en el gimnasio, o mi alma y mis emociones es con lo romántico nada más, pero todo está realmente interconectado. No podemos seccionar eso así así como no, mi vida es mi vida y Dios no se mete en el diario vivir. O sea, Dios tiene que estar impregnando todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que siento, lo que decido. Todo tiene que ser alrededor de Dios más bien. Tú sabes que conectando la idea, porque hay que contestar la pregunta. Pones el fundamento para contestar la pregunta. Sí. Porque entonces la pregunta es cómo influye, ¿no? Sí. Nuestra espiritualidad o nuestra fe ante los desafíos de la vida. Entendiendo entonces que esa espiritualidad que está basada en una relación con nuestro Señor Jesucristo, definitivamente nuestra fe o espiritualidad influye profundamente. Claro. Influye profundamente. El tema es este. Cuando hacías esta pregunta, Gigi, estaba pensando justo la famosa historia que nos cuenta los evangelios cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Se montan todos en la barca y no han navegado, qué sé yo, no sé cuántos metros para adentro y se viene una tormenta. Una tormenta que los iba a hundir porque ahí venían pescadores, gente que sabía navegar, y ya para que se asustaran era que la cosa estaba seria. Sí. Pero Jesús viene en la barca y está dormido. Qué interesante. Gente espiritual que está pensando ante un desafío, me voy a hundir. Y lo van y lo despiertan. ¿Y qué hace Jesús? No le reclama en el momento. Dice que reprende el viento, le habla y todo se calma. Y la pregunta que entre todos comienza a recorrer en esa barca es, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Hasta ese momento ellos se dan cuenta quién es verdaderamente Jesús. Entonces, nuestra espiritualidad, claro que influye profundamente cuando realmente entendemos quién es Jesús para nosotros. Porque a veces pensamos que en nuestra barca de nuestra vida Jesús está dormido. Y decimos, no, mi espiritualidad no influye en los desafíos de la vida porque mi Jesús está dormido. Él no está dormido. Él está ahí, listo para actuar. Nada más, ¿realmente confías en Él? Claro. ¿Confías en Él en medio de la tormenta? Porque las tormentas, nadie está exento a las tormentas de la vida. Nadie está exento a los desafíos. Todos vamos a pasar por ahí, sí o sí, varias ocasiones, seguidito. El asunto es cómo realmente nosotros vamos a enfrentar esos desafíos realmente. Vamos a confiar en el Señor, vamos a creer que Él está conmigo, que Él va a hablarle a esa tormenta y voy a tener fe en Él o no. Entonces, respondiendo a la pregunta nuevamente y creo que cerrando es, claro, nuestra fe y nuestra realidad influye profundamente. El asunto es que tenemos que enfocarnos en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema aquí. Y algo que conecta con lo que estaba diciendo ahorita Alexandra es que es ridículo pensar que nuestra vida espiritual es en un lugar y luego nuestra vida física es en otro, cuando nosotros completos, espíritu y alma y cuerpo, va a todos lados juntos. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que nuestra vida se separe solamente porque nosotros pensamos que el espíritu está aquí? No se desconecta mi espíritu cuando voy al gimnasio. No se desconecta mi alma cuando estoy en la iglesia. O sea, todo está junto, pero la razón también, yo creo que
bueno, no estoy poniendo palabras de nadie, ni en mi boca ni nada, pero lo que estoy diciendo es que me gusta que trajiste esto del tema de que la gente confunde la espiritualidad, porque también la espiritualidad tiene trasfondos culturales muy fuertes. Claro. Entonces, por ejemplo, en nuestras culturas hay muchas cosas que pasan, y bueno, yo puedo decirlo, ya saben, yo soy mexicano, cuestiones como, por ejemplo, el Día de Muertos, Claro. que tiene que ver con, originalmente, o hasta cierto punto, era darle honor a aquellos que ya partieron y recordarlos. El punto es no olvidarlos. Pero una cosa es no olvidar a la gente que amas y otra totalmente diferente es tornar esto una experiencia espiritual dañina. Claro. Donde, Sí. donde hay cosas ya, pues obviamente muy fuertes, donde gente inclusive pasa una noche en el cementerio, les hace ofrendas, les trae pan, les trae cosas que son cosas muy cercanas a lo que es la adivinación, espiritismo y cosas así. Entonces, creo que va más allá solamente de hablar de lo que, de la parte diaria. Es como cómo choca la espiritualidad de lo que la gente cree hoy en día con la nuestra, bíblica. Y cómo hacemos para explicar sin ofender, diría yo. Esa es una de mis preguntas. ¿Cómo hacemos para explicar que hay tradiciones culturales que tienen consecuencias espirituales que uno tiene que filtrar con la palabra de Dios, pero la gente no sabe? ¿Cómo? No sé si me explico. Sí, tú sabes que, como tú lo dices, el tema es, ¿seguimos una tradición o tenemos una relación con Dios? Porque a veces hacemos cosas simplemente sin pensarlo, simplemente porque mi familia lo ha hecho a través de los años, lo seguimos haciendo. Pero tenemos que ir a la luz de las escrituras, de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y ese es el punto de inicio para las cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a, por ejemplo, a cuando alguien muere? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que sucede? Claro. Una cosa, como tú dices, es honrar la memoria de alguien que murió, pero otra cosa es ir a un lugar como un cementerio a adorar a alguien. Claro. ¿Verdad? Claro. Que la palabra de Dios no nos enseña eso, definitivamente. ¿Verdad? Sí. Claro. No nos enseña eso. Incluso dice totalmente lo opuesto. Claro. No habrá culto a los muertos. Exactamente. ¿Sabes qué? Creo, Alan, que a veces como cristianos somos un poco analfabetas en cuanto a lo que la palabra nos dice, ignoramos. Claro. Y la misma palabra dice que el pueblo de Dios perece Sí. porque le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si nos falta el conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto que no vamos a saber si ciertas prácticas o costumbres se alinean a la palabra de Dios o no. Y ahí es donde también podemos ver que David siempre decía, y el Salmo 119, sobre todo, él dice que la palabra de Dios es lámpara para su caminar, Claro. ¿verdad? Porque le alumbraba el camino por el cual él debería de seguir. O sea, sus decisiones iban alumbradas por la palabra de Dios, no estaba en oscuridad, no estaba en ignorancias, estaba alumbrado por los mandamientos de Dios. Y también dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Verdad? Y dice, con guardar la palabra. Entonces, también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que es básicamente lo mismo. Exactamente. Entonces, si yo no tengo la palabra guardada, si no la conozco, si no la sé, entonces, ¿cómo voy a hacer para no ofender a Dios con mis costumbres o acciones? Que supuestamente son espirituales, pero en realidad es una espiritualidad distorsionada. Claro. Es que ahí está la cuestión. Claro. Espiritualidad distorsionada. Eso es exactamente lo que Y es que tiene que ver justo con lo que Alexandra menciona al inicio, ¿no? Porque todo parte de qué es espiritualidad para alguien. Exacto. Espiritualidad para Exacto. alguien puede significar prender una velita.
Ajá. Me explico. Espiritualidad O significa el horóscopo. o ver el O leer el que le horóscopo, lean la mano. o que me O que lean le la hagan una mano, limpia. o que me hagan una Exacto. limpia, ¿me Que hay entiendes? uno que es Entonces, como que se ponen un listoncito aquí rojo, no sé Sí, qué. para algo para la suerte. sí, para la suerte. O para el mal de ojo, que está muy de moda Exactamente. también. Y que todo se usan depende ahí de la nacionalidad, del país, si estás en el Caribe, si estás en Sudamérica, ¿me entiendes? Es todo Tienen puede sus ir diferentes cambiando, tienen sus tradiciones. diferentes tradiciones. Pero por eso que te decía, hay que ir a la palabra de Dios, que realmente es vivir una vida espiritual. Tiene que ver con tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Como Alexandra dijo, estábamos muertos espiritualmente, recobramos vida. Ahora hay vida, pero vida espiritual, porque somos cuerpo, alma y somos espíritu. Entonces, ¿podríamos decir alguien espiritual es alguien que hace esas cosas? No, no es alguien espiritual. Es alguien que está haciendo cosas que le dijeron que era espiritual, pero no es espiritual. Claro. Es que yo pienso que, o sea, hay un mundo espiritual. Sí. Claro. Dios, como decía al inicio, es espíritu. Ujú. Pero también existe Satanás y sus demonios que están en el Claro. mundo espiritual. Exacto. Entonces, ahora sí es como que me voy con el lado del Señor y de la luz de Dios o de las tinieblas. Claro. Y las tinieblas tienen su acción y su influencia en nuestro mundo también. Porque se los permitimos. Exactamente. Exactamente. Y eso es que tiene que ver con la fe. Cuando la gente tiene fe en Dios, activa que Dios pueda obrar en ellos. O sea, o permitirle a Dios obrar en sus vidas. Pero lo cierto también del otro lado es verdad. Si activan una fe a cosas que son oscuras, cosas Claro. que también pues se mueven cosas ahí feas Claro. que pueden pasar. Mira, en los evangelios hay una historia. ¿No? Por el tiempo no podemos entrar en todos los detalles, pero acuérdate cuando los evangelios nos hablan de Simón el mago. Ajá, ¿Te acuerdas sí. de Simón el mago? Sí. Sí. Era un hombre que hacía milagros, hacía muchas cosas. Pero llegan los discípulos y él comienza a ver que hacen cosas aún mayores de lo que él hacía y lo dejaron de seguir a él. Seguían a los discípulos y él se sorprendió tanto por el poder que había en estos hombres que comenzó a seguir a los discípulos. Y inclusive, y él vio que los discípulos oraban por otros para que recibieran el poder del Espíritu Santo. Y él dijo, ¿cuánto les pago para yo recibir esto? Pero porque lo quería para... pues, Claro, para su propio beneficio. ¿Y qué le dice? Entonces Pedro, que perezcas y verdad, le echó una, ¿verdad? Ruega. Y él dijo, no, ruega al Señor para que esto no suceda. Sí. ¿Por qué? Porque era espiritual, entre comillas, Era espiritualoide. No era espiritual. pero de las tinieblas, Claro. Claro. ¿entiendes? Pero no de la luz del Dios. Entonces hay que marcar esa diferencia clara, ¿no? Dios es luz. Y aquí es donde realmente podemos caminar en una espiritualidad, en una relación. Porque nuevamente regresamos, espiritualidad es una relación con nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, Claro. ¿verdad? Les iba a hacer una pregunta, pero creo que mejor ya ustedes solitos subieron la intensidad, así que vamos a seguir con eso. Ok. Y mi pregunta para ustedes es, ¿consideras que ciertas prácticas espirituales son esenciales para una vida saludable? Y si sí, ¿cuáles? Partamos del hecho de que es una vida saludable. Porque Claro. en la sociedad en la cual vivimos, que está enamorada de la salud, ¿verdad? Ok. Sí. Ajá. ¿Verdad? Sí. De que todo sea saludable. Orgánico. Tiene que ser orgánico. Agua que destila de los Natural, manantiales de la orgánico. montaña de no sé dónde, que no tienen ninguna contaminación. ¿verdad? Yo solamente quiero agua Fiji. ¿Qué quiere decir Fiji? Fernando, Ignacio. Entonces hay un enamoramiento por lo que es saludable. Sí, No es estoy en cierto. contra de eso, creo que, pero la salud no la podemos nada más empaquetar en algo físico, en nuestro cuerpo físico, Claro. porque puedes estar físicamente saludable, pero mentalmente enfermo o Exacto. emocionalmente inestable O y espiritualmente, espiritualmente muerto. Wow. Y entonces, ¿hay salud ahí? Claro. Obviamente no la hay. Ahora, Gigi, preguntas con respecto a prácticas espirituales que creo que en la línea de pensamiento la Biblia no lo llama así. A través de los años los cristianos lo han llamado disciplinas espirituales, básicamente prácticas o ejercicios que hemos desarrollado, que encontramos en la palabra de Dios, que básicamente nos llevan a vivir una vida saludable, sí, porque nos ponen a tono con Dios. Y eso viene a traer un orden.
Y hoy en día sabemos por la ciencia que cuando una persona está conectada con Dios, ¿verdad? Ha puesto su fe en Dios, o sea, inclusive los niveles de estrés, de ansiedad, se tranquilizan, Claro. te trae una calma que tú dices, pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, porque estás conectado con Dios. Ahora, que seas inmune a los problemas, vuelvo a repetir, como dije anteriormente, no, o sea, los problemas siempre van a existir, ¿no? Pero creo que una de estas prácticas es la oración. La oración es hablar con Dios, conectarme con Dios en una conversación con Dios en la cual le hablo a Dios mis retos. Y a la gente a veces ha dicho orar, pero ¿qué le digo yo a Dios? Cuéntale tu vida. Literal. Cuéntale lo que sientes. Hay gente que piensa que para orar tienen que utilizar palabras rimbombantes y decir tanta cosa tan... No, es hablar con Dios. Vámonos al libro de los Salmos. Vemos a David con un lenguaje muy del corazón. Me siento así, me siento de esta manera, agobiado. Veo que vienen y me quieren atacar, Señor. Me siento como en un callejón sin salida. ¿Ahora qué voy a hacer? Eso es abrirle el corazón a Dios. No es no tener fe, hablando justo de fe y espiritualidad. Claro. Al contrario, decirle, Señor, me siento así, ayúdame. Y activar la fe. Exactamente. Que la oración es eso. Es eso. Y tú sabes que en muchas ocasiones, de hecho, los consejeros dicen que una de las estrategias a la hora de una consejería no necesariamente tanto qué le vas a decir a la persona, es escuchar a la persona. Sí. Y Dios siempre nos está escuchando para aquellos que quieren abrir su corazón y hablarle. Entonces, eso es parte de salud. Claro, porque eso sana tu espíritu, Claro, tu conexión con Él. claro. Las cosas entran en orden o le permites a Dios que te ayude a poner tus cosas en orden. Y entonces tu salud mental también está bien. Claro. Y entonces poquito a poquito todo se empieza a acomodar porque es importante que yo creo que mucho de lo que yo veo es que ahorita hay mucho esa palabra de manifestar, que dicen que manifestar es como que tú lo hablas y se hace realidad. Que hasta cierto punto tiene un principio bíblico que creo que más bien lo doblaron y lo trataron de acomodar a la propia manera de ver las cosas. Porque eso es algo que se escucha mucho entre los jóvenes. No, tú dilo y créelo y se te va a cumplir. No, es que yo quiero ser rico y lo voy a manifestar. Manifiéstalo hasta que se haga realidad. Pero, o sea, es común, pero que tiene que ver con esto, de que ponen fe en cosas como que solamente dilo y decrétalo y ya se va a hacer. Pero eso no es necesariamente lo que Dios tiene para nosotros. Además, ¿quién somos nosotros para saber lo que es mejor para nosotros? Claro. Entonces, el orar es sacar literalmente, no es sacarnos a nosotros de la ecuación y diciendo esto es lo que yo quiero, no. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Ayúdame a ver tu voluntad. Que creo que tiene que ver con eso. La gente quiere manifestar su propia voluntad y no la voluntad de Dios en sus vidas. Claro. Y ahí es donde está el desconecte. Mencionaste también algo acerca de que a veces la gente quiere usar palabras así muy domingueras, decimos por ahí, o preparadas. Y creo que eso también tiene que ver con una tradición. Claro. De que te enseñan a qué decir, pero eso quita la personalidad de la oración. Y no sé si estoy hablando cosas que no, pero si Dios quiere escuchar nuestro corazón, ahí también va nuestra personalidad de quién somos. Claro. Y no nada más Mira, palabras. quédate pensando, tú tienes hijos. Tú sabes que no todos tus hijos te hablan de la misma manera, No. ni se acercan de la misma manera. Ni piden cosas de la misma manera. Exactamente. Somos hijos de Dios y cada uno somos particulares en nuestra manera en que nos acercamos a Dios. Y Él nos conoce. Y nosotros, de alguna manera, conocemos el corazón de ellos, de nuestros pequeños, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y conoce más de lo que nosotros podemos conocer de nuestros propios hijos. Y Él sabe lo que hay aquí y lo que le podemos decir. Y Él conoce la sinceridad del corazón, realmente. Entonces, por eso es importante dejar a un lado, yo utilizaba esa palabra rimbombante, pero que podamos realmente tener un corazón abierto a la hora de hablarle. Claro. Y cometer a veces hasta quizás, yo le he dicho a algunas personas, y tú sabes que en algún momento lo llegué a compartir, de que hay gente que en las oraciones a veces hasta puede llegar a cometer errores diciendo cosas pero cuando tú te alineas a la palabra de Dios y comienzas a aprender a orar, puedes entender
ya sé cómo puedo orar, ya sé cómo puedo. O sea, voy al libro de los Salmos, veo cómo ora David. Puedo entender cómo puedo expresar mi corazón delante de Dios. Me acuerdo hace muchos años atrás, esta historia me la contaba un amigo mío que conocía a esta persona en particular. Había salido de pandillas, había tenido una vida muy complicada. Una persona que no había sido educada, vivió en las calles, se convirtió y vivía en México. Y cuando él se convirtió, él oraba. Pero sus oraciones, claro, tú como mexicano lo vas a entender. Dios, hazme un paro. Sí. Espero que no suene mal esta palabra para muchos, pero estoy bien fregado, decía. Ajá. O sea, estoy bien mal. Sí. Y él abría su corazón. Y yo le preguntaba a la gente, ¿ustedes piensan que Dios va a escuchar esa oración? Claro que sí. Claro que sí, pues es una oración que viene de aquí. El corazón para expresar. Y eso es lo que Dios quiere. Y esas prácticas donde regresamos a quizás a la pregunta de donde podemos conectarnos con Dios de diferentes maneras, a través de diferentes disciplinas espirituales o prácticas o como queramos llamarlos, nos ayuda a caminar realmente en una salud que desde mi punto de vista es una sintonía con Dios. En el grado donde estoy sintonizado con Dios, quizás utilizo como cuando tú tratas de buscar una frecuencia hace años en las radios que tienes que mover ese dial, ¿verdad? Y finalmente logré encontrar el punto donde es cuando te conectas con Dios y logras escucharlo y te conectas de diferentes maneras, a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, a través de un momento de adoración a Dios. Que la adoración no es simplemente cantar, realmente es más un reconocimiento de Dios donde quiera que yo estoy, a través de una vida que honra a Dios. ¿Me entiendes? Claro. Hay un versículo en Proverbios 3 que dice, parafraseado, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces yo creo que a la hora de yo venir y acercarme y decir, Señor, yo te reconozco, yo te necesito, yo te exalto, yo te canto, con las diferentes disciplinas, yo lo estoy reconociendo a Él en mi vida. Y no estoy siendo sabia en mi propia opinión. Y a veces eso que si has de manifestar es como ser sabio en mi propia opinión. Exacto. Porque es creer que yo puedo mucho con mi poder de positividad o de confesión o declaración. Yo puedo lograr cosas solo. Cuando la Biblia te dice separados de Dios nada podemos hacer. Entonces es ser sabio en nuestra propia opinión. Cuando empezamos a decir, sí, yo voy a manifestar y aquí yo la tengo hecha. Pero cuando yo empiezo a orar y a depender de Dios, volvemos a la fe, a confiar en Él para poder yo vivir mi vida. Él dice que va enderezando mi camino, va alineándome a lo que Él quiere, a sus planes, como dice la Biblia, que son de bien, no de mal, para darme un buen futuro y una esperanza. Yo creo que no hubo mejor manera de cerrar ese segmento que así. Así que, dicen mic drop. Boom. Pues, Claro. Este podcast es precisamente para eso, para decirlo como es. Y decir que hay muchas cosas que están en tendencia y que están tratando de ocupar la mente y el corazón de las personas, pero en realidad es una nueva manera de tratar de ser sabios en nuestra propia opinión. O sea, en otro tiempo era de otras maneras, pero esta vez, en estos tiempos, se ve así. Y esto usualmente terminamos, dilo como es, con un pequeño segmento que se llama Actívate. Y Actívate quiere decir, ¿qué vas a hacer tú con este contenido? ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Acabamos de hablar acerca de diferentes maneras de creer. Hablamos acerca de la diferencia entre espiritualidad y fe. ¿Estás creyendo de la mejor manera? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás usando las tendencias de tu generación para tratar de abrirte un camino que en realidad no es tuyo, que Dios más bien tiene para ti y que más bien si te alineas a lo que Dios tiene para ti es todavía mucho mejor porque llegas al propósito y la voluntad de Dios en tu vida. Y Perdón. Y en esta parte, antes de que se me olvide, en esta parte de Actívate, creo que en lo que estás diciendo de que a veces uno se sigue tendencias, si no sabes, tienes duda de algo que estás haciendo, si a lo mejor en este podcast algo, yo hago esto o yo creo en esto,
y tienes duda, pide consejo. Actívate. Exacto, actívate, pide el consejo. Ve a la iglesia donde tú asistes. Si eres de aquí de la iglesia, ven y pregunta. Y si no, busca una iglesia. Exacto, si no, busca una iglesia. ¿Qué es esto correcto? ¿Estoy yo alineado con la palabra? ¿O simplemente estoy siguiendo una tradición porque fue lo que me enseñaron? Claro. Creo que eso es parte también de activar esta información. Y como cristianos, o sea, la misma palabra de Dios dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Hay muchas cosas que nosotros mismos, aún con muchos años de cristianismo, a lo mejor hay cosas que estamos creyendo que son tradiciones y no son la palabra de Dios. Actívate a ver cuáles son ellas. Activémonos todos a ver dónde necesitamos en realidad tener una espiritualidad bíblica, no una espiritualidad de tendencia del hoy, de lo que se está escuchando hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dieron, Mucho por gusto. su sabiduría, por su amor, por su cariño siempre, por su Muchas guía. gracias. Los amamos, los honramos, todo lo que hacen aquí y mucho más. Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Esto fue Dilo Como Es.